Hola a todos, soy Isabella. Bienvenidos de nuevo a mi canal, Los Secretos de Isabella. Si te gustan las historias donde la verdad siempre sale a la luz y los traidores reciben su merecido, te invito a que te suscribas ahora mismo y actives la campanita. Créeme, la historia que les voy a contar hoy es una de las más oscuras que he vivido, y el final los dejará helados. Empecemos. Todo comenzó con un chirrido de neumáticos y el olor a goma quemada. Lo último que recuerdo antes de la oscuridad fue ver los faros de un camión invadiendo mi carril. Iba conduciendo de vuelta a casa después de un viaje de negocios que había terminado antes de tiempo. Quería darle una sorpresa a Javier, mi esposo. Irónicamente, la sorpresa me la llevé yo, pero no ese día, sino 3 semanas después, cuando abrí los ojos en una habitación de hospital blanca y aséptica. El dolor de cabeza era insoportable, como si alguien estuviera martillando mis sienes desde adentro. Intenté moverme, pero mi cuerpo se sentía pesado, ajeno. «Doctor, ha despertado». Escuché una voz masculina. Era Javier. Sonaba preocupado, angustiado. Un médico entró rápidamente, revisando mis pupilas con una linterna cegadora. «Isabella, ¿me oyes?», preguntó el doctor con voz calmada. «Has tenido un accidente grave. Has estado en coma inducido durante 3 semanas». Miré a Javier. Tenía barba de varios días y ojeras profundas. Me tomó la mano con fuerza. «Gracias a Dios, mi amor. Pensé que te perdía». En ese momento, mi mente estaba nublada. Sabía quién era él. Sabía quién era yo. Pero las palabras se atoraron en mi garganta. El trauma del choque me había dejado temporalmente muda y confundida. «¿Recuerdas qué pasó?», preguntó el médico. Negué con la cabeza lentamente. Era verdad, el accidente en sí era borroso. «¿Recuerdas tu nombre? ¿El año en que estamos?». Abrí la boca para responder, pero Javier se adelantó. «Doctor», ella me mira con extrañeza, «¿es posible que no me reconozca?». El médico frunció el ceño y anotó algo. «La amnesia postraumática es común en lesiones craneales severas. Puede ser temporal o permanente». Y entonces, vi algo en los ojos de Javier. No era miedo a que yo lo hubiera olvidado. Era esperanza. Un brillo fugaz, calculador, casi malvado. En ese preciso segundo, mi instinto de supervivencia, ese sexto sentido que las mujeres tenemos, se disparó. Algo no estaba bien. Recordé por qué había vuelto temprano de mi viaje. Un mensaje anónimo en mi teléfono: «Tu marido no duerme solo cuando te vas». Decidí callar. Decidí observar. Si él quería creer que yo era una pizarra en blanco, se lo daría. Miré a Javier a los ojos, puse mi cara más vacía y solté: «¿Quién eres tú?». La actuación funcionó. Javier soltó un suspiro que parecía de dolor, pero yo sabía que era de alivio. «Soy Javier, mi vida. Tu esposo. Nos amamos mucho». «No recuerdo nada», susurré, cerrando los ojos. Esa fue la primera mentira de mi nueva vida. Durante los siguientes días en el hospital, mantuve la farsa. Fingí no saber qué comida me gustaba, no recordar a mis padres, que en paz descansen, y sobre todo, no recordar nada de nuestras finanzas ni de nuestras discusiones recientes. Javier era el marido perfecto frente a los médicos. Me traía flores, me acariciaba el pelo. Pero cuando creía que yo dormía, lo escuchaba hablar por teléfono en el pasillo. «Sí, Clara, es increíble. No se acuerda de nada. Cero. Es como si hubiéramos reseteado el ordenador. Sí, esto lo cambia todo. No, no te preocupes, el plan sigue, pero ahora será más fácil». Mi sangre hervía. ¿Quién era Clara? ¿Y cuál era el plan? Sabía que tenía que mantener la calma. Si revelaba que tenía memoria, él se pondría en guardia. Pero si seguía siendo la pobre inválida desmemoriada, él cometería errores. Se confiaría. Y yo estaría allí para verlo todo. El día del alta médica, Javier estaba extrañamente emocionado. «Te he preparado todo en casa, cariño», me dijo mientras me ayudaba a subir a la silla de ruedas. «Como necesitarás cuidados constantes y yo tengo que volver a trabajar para mantenernos, he contratado a una enfermera interna. Es muy recomendada, una profesional excelente». «Gracias, Javier», dije con voz débil. «Eres tan bueno conmigo». Llegamos a casa.
Nuestra casa. La casa que yo había pagado en su mayoría con la herencia de mi abuela, aunque Javier siempre actuaba como si fuera su palacio. Al entrar, el olor a perfume barato me golpeó la nariz. No era mi perfume. Y allí estaba ella, esperando en el vestíbulo con un uniforme de enfermera blanco, demasiado ajustado, y una sonrisa de depredadora. Bienvenida a casa, señora Isabella, dijo, extendiendo una mano con uñas perfectamente manicuradas. Soy Clara. Voy a cuidar de usted día y noche. Clara. La mujer del teléfono. La amante. Sentí náuseas. Mi esposo había tenido la audacia, el descaro infinito, de meter a su amante en mi propia casa, bajo mis propias narices, disfrazándola de mi cuidadora. Era un plan tan retorcido que casi tuve que admirar su audacia. Hola, Clara, dije, fingiendo timidez. Gracias por ayudarme. No recuerdo nada de esta casa, me siento una extraña. Clara miró a Javier y le guiñó un ojo descaradamente. Pensaron que no lo vi, pero yo veo todo. No se preocupe, dijo ella con voz melosa. El señor Javier y yo nos encargaremos de que esté muy cómoda. Le ayudaremos a recordar lo que sea necesario. Me instalaron en la habitación de invitados de la planta baja. Es mejor que estés aquí, Isabella, dijo Javier. Para que no tengas que subir escaleras. Clara duerme en la habitación de al lado por si necesitas algo. Yo dormiré arriba, en nuestro cuarto, para no molestarte. Perfecto. Me estaban aislando. Me estaban sacando de mi propio dormitorio matrimonial para poder usarlo ellos. Esa primera noche fue una tortura. Me quedé en la cama, mirando el techo, imaginando lo que estaba pasando en el piso de arriba. Podía escuchar sus pasos. Risas ahogadas. El sonido de mi cama crujiendo. Lloré en silencio, mordiendo la almohada para no gritar. Quería subir, abrir la puerta de una patada y echarlos a los dos a la calle. Pero no podía. Aún no. No tenía pruebas. Si hacía un escándalo ahora, Javier podría decir que estaba loca, que era un efecto secundario del trauma cerebral. Podría incapacitarme legalmente y quedarse con el control de mis bienes. Necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba que confesaran sus planes. A la mañana siguiente, empecé mi propia operación de espionaje. Mi ventaja era que ellos pensaban que yo estaba medio vegetal, lenta y confundida. Clara me trataba como a una niña tonta. A ver, abre la boquita, me decía mientras me daba el desayuno. Tómate tus pastillas para que duermas mucho. Escondí las pastillas debajo de la lengua y las escupí en cuanto ella se dio la vuelta. No iba a dejar que me drogaran. Necesitaba estar despierta y alerta. Durante el día, Javier y Clara eran más descuidados. Pensaban que yo estaba mirando la televisión en estado catatónico, así que hablaban en la cocina sin bajar mucho la voz. Javier, ¿cuándo vamos a hacerlo?, preguntó Clara un día mientras preparaba café. Ya no aguanto más este uniforme ridículo. Quiero ser la señora de la casa. Paciencia, nena, respondió él. Escuché el sonido de un beso. El abogado está redactando los papeles. Le diremos que son documentos del seguro o del hospital. Ella firmará cualquier cosa que yo le diga. Confía ciegamente en mí. ¿Y si recupera la memoria? El médico dijo que es poco probable. ¿Y si empieza a recordar? Bueno, aumentamos la dosis de los sedantes. O la internamos en un centro psiquiátrico. Con su historial de confusión, nadie nos cuestionará. Se me heló la sangre. No solo querían mi dinero. Estaban dispuestos a encerrarme o drogarme de por vida si me convertía en un problema. Tenía que actuar rápido. Esa tarde, aproveché que Clara estaba duchándose, usando mi baño personal, por supuesto, y Javier estaba en el jardín. Me levanté de la silla de ruedas, caminando con sigilo aunque mis piernas aún estaban débiles. Fui al despacho de Javier. Busqué mi viejo teléfono, que supuestamente se había perdido en el accidente. Lo encontré en el fondo de un cajón, apagado. Lo encendí. Gracias al cielo, tenía batería. Lo puse en modo grabación de voz y lo escondí detrás de los libros en la estantería del salón, donde solían sentarse a beber vino por las noches. Luego, volví a mi silla y retomé mi papel de esposa desmemoriada. Esa noche, el pescado picó el anzuelo.
La rutina se estableció. Yo era el mueble de la casa, y ellos eran la pareja feliz. Pero mi grabadora estaba trabajando. Cada noche, cuando ellos dormían, yo me levantaba como un fantasma, recuperaba el teléfono, guardaba los archivos en la nube y lo volvía a colocar. Lo que escuché en esas grabaciones era repugnante. Es increíble lo fácil que es, decía Javier en una grabación. Nunca me di cuenta de lo mucho que me molestaba su personalidad hasta que se quedó muda. Ahora es perfecta. No se queja, no pregunta dónde gasto el dinero, y su dinero es nuestro, añadía Clara. Hoy usé su tarjeta para comprarme esos zapatos que te gustaron. Ni se enteró. Mañana es el gran día, dijo Javier en otra grabación, 2 semanas después. El notario vendrá a casa. Le diremos que es para actualizar el testamento debido al accidente. Pero en realidad, me estará cediendo el poder notarial completo sobre todos sus bienes. Una vez que firme eso, Clara, la casa es tuya. Podemos mandarla a esa residencia en el campo de la que hablamos. Escuchar eso fue el límite. Mañana. Iban a venir mañana. Tenía menos de 24 horas para dar vuelta a la situación. Ya tenía las grabaciones, sí. Tenía pruebas de su adulterio y de su conspiración para estafarme. Pero quería más. Quería destruirlos públicamente. Quería ver la cara de Javier cuando se diera cuenta de que su esposa tonta había estado jugando ajedrez mientras él jugaba a las damas. Esa mañana, cuando Clara vino a despertarme con su falsa sonrisa, la miré fijamente. Buenos días, señora. Hoy tenemos un día importante. Vendrá un amigo de Javier a visitarnos. Tienes que estar bonita. Me puso un vestido que odiaba. Me peinó como a una muñeca. Clara, dije de repente. Ella se detuvo, con el cepillo en la mano. ¿Sí? ¿Te gustan los zapatos que compraste con mi tarjeta? El cepillo se le cayó de la mano. El ruido seco resonó en la habitación. Se giró lentamente, pálida. ¿Qué has dicho? Sonreí. Pero no mi sonrisa vacía de las últimas semanas, sino mi sonrisa real, fría y afilada. Dije que espero que te gusten. Porque serán lo último que te compres con mi dinero. Clara retrocedió, chocando contra la cómoda. Tú recuerdas. SHHH, me llevé un dedo a los labios. No le arruinemos la sorpresa a Javier. Baja y dile que estoy lista para firmar. Dile que estoy muy lúcida hoy. Clara salió corriendo de la habitación, temblando. Sabía que iría directo a Javier. Pero no le diría la verdad. Tenía demasiado miedo. Probablemente pensaría que lo imaginó, o que yo estaba teniendo un momento de claridad pasajera. Bajé al salón media hora después. El notario ya estaba allí, un hombre con cara de aburrido que solo quería cobrar sus honorarios. Javier estaba nervioso, ajustándose la corbata. Clara estaba en una esquina, pálida como un fantasma, mirándome con terror. Ah, aquí está mi esposa, dijo Javier, viniendo a buscarme a la silla de ruedas. Señor notario, ella está un poco confundida por el accidente, pero entiende que esto es por su bien. El notario asintió. Solo necesito que firme aquí y aquí, señora. Javier me puso el bolígrafo en la mano. Firma, mi amor. Es para protegerte. Miré el papel. Poder general amplio. Le daba control sobre mis cuentas, mis propiedades, mis decisiones médicas. Era mi sentencia de muerte. Miré a Javier. Sus ojos suplicaban, firma y desaparece. Miré a Clara. Sus ojos gritaban, ¿sabe algo? Detente. Tomé el bolígrafo. Lo acerqué al papel. La mano de Javier temblaba de anticipación. Y entonces, en lugar de firmar, escribí una sola palabra en letras mayúsculas grandes, ocupando toda la hoja: ladrón. Solté el bolígrafo. Levanté la vista y, por primera vez en un mes, me puse de pie sin ayuda, erguida y fuerte. Creo que hay un error en el documento, Javier, dije con voz clara y potente, sin rastro de debilidad. Debería decir confesión de fraude en lugar de poder notarial. El silencio en la sala fue absoluto. Se podía escuchar una mosca volar. La cara de Javier pasó del triunfo al horror en una fracción de segundo. El notario fue el primero en reaccionar. Recogió sus papeles con una rapidez asombrosa,
murmurando algo sobre conflictos de intereses y problemas domésticos, y salió de la casa casi corriendo. Javier se quedó paralizado, con la boca abierta, incapaz de procesar que la esposa dócil y vegetal que creía tener estaba ahora de pie, mirándolo con fuego en los ojos. Isabella, mi amor, balbuceó, intentando acercarse con las manos levantadas, como si quisiera calmar a un animal salvaje. No es lo que parece. Estás confundida. El accidente te afectó más de lo que crees. No te acerques. Grité. Mi voz resonó en las paredes del salón. No estoy confundida, Javier. Al contrario. Nunca he tenido la mente más clara. Saqué el teléfono que tenía escondido en el bolsillo de mi bata. ¿Quieres escuchar lo confundida que estoy? Presioné play. La voz de Javier llenó la habitación, clara y nítida. Una vez que firme eso, Clara, la casa es tuya. Podemos mandarla a esa residencia en el campo. El color desapareció del rostro de Javier. Se puso gris, ceniciento. Clara, que estaba llorando en la esquina, soltó un gemido patético. Isabella, por favor, empezó a decir Clara. Yo solo hacía mi trabajo, él me obligó. Cállate. Le espetó Javier a ella, perdiendo la compostura. Tú no hables. Luego se volvió hacia mí, y su máscara de marido preocupado se cayó por completo. Sus ojos se volvieron fríos, llenos de odio. Muy bien, Isabella. Ganaste esta ronda. Recuperaste la memoria. Felicidades. ¿Y ahora qué? ¿Crees que puedes echarme? Soy tu esposo. Esta casa es tan mía como tuya. Y si vamos a juicio, me encargaré de que gastes cada centavo que tienes en abogados. Me crucé de brazos, sintiéndome poderosa. Te equivocas en dos cosas, Javier. Primero, la casa es herencia de mi abuela, y tengo el contrato prematrimonial que firmamos, ese que siempre odiaste, guardado en una caja de seguridad del banco desde hace años. Y segundo, no necesito echarte yo misma. En ese momento, como si fuera una señal divina, sonó el timbre de la puerta. Dindón. Javier frunció el ceño. ¿Quién es? Sonreí. Ve a abrir. Creo que es para ti. Javier caminó hacia la puerta con paso dudoso. Clara seguía temblando en el rincón. Cuando abrió la puerta, vi dos uniformes azules que me parecieron los más hermosos del mundo. ¿Señor Javier Montalvo? Preguntó el oficial de policía. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Tenemos una denuncia en su contra por intento de fraude, conspiración y maltrato psicológico. Y también tenemos una orden de restricción inmediata solicitada por su esposa, la señora Isabella. Tiene 10 minutos para recoger sus pertenencias personales y abandonar la propiedad. Javier se giró hacia mí, con los ojos desorbitados. ¿Me denunciaste? A tu propio marido. Caminé hacia la puerta, sintiendo que cada paso me devolvía la dignidad que me habían robado. A mi ex marido, corregí. Y también denuncié a tu enfermera. Oficial, esa mujer que está ahí no tiene licencia médica. Está ejerciendo ilegalmente y es cómplice del intento de fraude. El oficial miró a Clara. Señorita, tendrá que acompañarnos para prestar declaración. El caos que siguió fue música para mis oídos. Clara gritaba que era inocente, que Javier la había engañado. Javier gritaba que yo estaba loca, que todo era un malentendido. Pero la policía no escucha gritos, escucha pruebas. Y yo les había enviado las grabaciones hacía 2 horas, justo después de hablar con Clara en mi habitación. Vi cómo sacaban a Javier esposado porque intentó resistirse. Lo vi entrar en el coche patrulla, humillado frente a todos los vecinos que habían salido a mirar. Cuando cerré la puerta, me quedé sola en mi casa. Por primera vez en un mes, el silencio no era opresivo. Era paz. Me dejé caer en el sofá y lloré. No por él, sino por mí. Por la liberación. Pero la historia no terminó ahí. Al día siguiente, con Javier fuera de la casa y una orden de alejamiento vigente, empecé a revisar los papeles que él guardaba en su despacho. Lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. No solo quería quedarse con la casa. Javier tenía deudas de juego enormes. Había hipotecado un terreno que teníamos en común falsificando mi firma meses antes del accidente. Y lo más doloroso, había estado robando dinero de la cuenta de ahorros que teníamos para la educación de nuestros futuros hijos,
gastándolo en viajes y regalos para Clara. Cada documento que encontraba era una puñalada, pero también era munición. Se lo envié todo a mi abogada. Vamos a destruirlo, Isabella, me dijo ella. Con estas pruebas, no solo conseguiremos el divorcio express, sino que podemos pedir una compensación por daños y perjuicios. Saldrá de este matrimonio con una mano delante y otra detrás. 2 semanas después, llegó el día de la audiencia preliminar. Javier apareció con un traje barato, sus cuentas estaban congeladas, y un abogado de oficio. Se veía demacrado. Cuando me vio entrar, intentó acercarse, poner esa cara de perrito arrepentido. Isabella, por favor, podemos arreglar esto. Te amo. Fue un error. Clara me embrujó. Lo miré con asco. Ah, ¿ahora es culpa de ella? Pregunté. Hace 2 semanas era tu cómplice perfecta. Eres patético, Javier. Durante la audiencia, mi abogada reprodujo las grabaciones. El juez, un hombre serio y mayor, escuchaba con el ceño fruncido mientras la voz de Javier planeaba mi encierro en un psiquiátrico. La sentencia fue rápida y brutal. El juez le denegó cualquier derecho sobre la casa o mis bienes. Le impuso una multa enorme y lo condenó a trabajos comunitarios por el intento de fraude. Se salvó de la cárcel por poco, gracias a su abogado. La mejor parte, sin embargo, no fue el juicio legal, sino el juicio social. Vivimos en una ciudad pequeña donde las noticias vuelan. El vídeo de su arresto se filtró, quizás tuve algo que ver, quizás no, y se hizo viral en los grupos locales. Javier perdió su trabajo. Su reputación quedó destrozada. Nadie quería contratar a un hombre que intentó estafar a su esposa inválida. ¿Y Clara? Bueno, Clara demostró ser tan leal como yo esperaba. En cuanto vio que Javier no tenía dinero ni casa, lo dejó. Me enteré de que está saliendo con otro hombre casado en la ciudad vecina. Algunas personas nunca cambian. Hace unos días, me encontré con Javier en el supermercado. Estaba reponiendo estanterías. Era el único trabajo que había conseguido. Me vio. Yo llevaba un vestido rojo espectacular y me veía radiante. Él bajó la mirada, avergonzado. No dije nada. No hacía falta. Mi éxito y mi felicidad eran la mejor venganza. Compré una botella del champán más caro que tenían, pasé por su lado y le dije suavemente: cobra esto en la caja 4, por favor. Y ten cuidado, no se te vaya a caer. Salí de allí con la cabeza alta. Hoy, mi casa ya no huele a traición. Huele a flores frescas y a libertad. He redecorado todo. He quemado las sábanas donde ellos durmieron. El accidente casi me mata, es verdad. Pero también me salvó. Me abrió los ojos para ver al monstruo con el que dormía. A veces, la vida tiene que golpearte fuerte para que despiertes. Fingir perder la memoria fue la jugada más arriesgada de mi vida, pero gané. Recuperé mi vida, mi dignidad y mi futuro. A todas las mujeres que me escuchan, confíen en su instinto. Si sienten que algo anda mal, probablemente lo esté. Y recuerden, la venganza no siempre es gritar y romper cosas. A veces, la mejor venganza es sentarse en silencio, observar, y esperar el momento perfecto para decir: jaque mate. Gracias por escuchar mi historia. Si te ha gustado ver cómo este traidor recibió su merecido, dale like al vídeo y compártelo. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías esperado tanto tiempo o los habrías echado el primer día? Los estaré leyendo. Suscríbete a Los Secretos de Isabella para más historias reales. Hasta la próxima.